¿Sabes cuánto cuesta cumplir con la norma 035? ¿Quieres saber cómo cumplir eficazmente con la norma 035 en tu empresa? Entonces, inscríbete en el curso para la implementación de la norma 035 que hemos preparado para ti en 6 módulos. Conoce cuánto cuesta cumplir con la norma 035. Construye una política legal, congruente y efectiva. Aprende a hacer un diagnóstico preciso, confiable y real. Identifica y deriva a los colaboradores que hayan sufrido de un evento traumático severo. Despliega medidas de prevención y promoción inmediatas. Integra evidencias ante la eventual visita por parte de la autoridad. Inscríbete gratis al primer módulo y sé testigo de una nueva experiencia en capacitación empresarial. Inscríbete en nuestro portal web www.integrach.mx. Te esperamos. Buenos días, bienvenidos, muchas gracias por visitarnos el día de hoy a esta nueva emisión. Veo que dentro de nuestros contactos de las personas que se están conectando, pues hay varios nombres conocidos que ya nos habían acompañado en la edición pasada de webinars. Perdón por tardarnos un poco en sacar la nueva edición, pero pues la idea es poder ir mejorando algunos aspectos técnicos, también de cuestión de contenido, pues para ofrecerles pues un mejor servicio en este sentido. Y pues bueno, básicamente me gustaría introducirlos en esta parte. ¿En qué sentido? Primero hablarles un poco de este nuevo programa de webinars de mayo, que pues bueno, a mediados de mayo van a ser 2 webinars por semana, empezando el de hoy, va a ser otro webinar el martes, que vamos a hablar sobre inteligencia emocional, luego va a venir otro webinar el jueves, que va a ser sobre estrategias de atracción de talento y reclutamiento. En ambos vamos a tener invitados especiales que son expertos en cada uno de los temas. Posteriormente vamos a hablar, que es de este martes en 8, sobre un programa de reactivación ante la contingencia. Y finalmente el jueves vamos a tener, o vamos a cerrar con broche de oro, en una especie de conferencia virtual que va a impartir Adrián Canales, que es director general de Integra Capital Humano y que se ha desempeñado pues, durante muchos años en la administración, en todo lo que tenga que ver con capital humano. La idea de estos webinars básicamente es poderles dar poderles dar certidumbre acerca de distintos temas que son muy necesarios el día de hoy para poder nosotros generar poder generar temas, poder generar respuestas a las preguntas que vayan surgiendo. Los webinars duran 1 hora. La idea es poder exponer un poco el tema y a partir de ahí, pues continuar. Los horarios siempre son de 11:30 a 12:30. Entonces, si tienen algún problema en cuestión de que no escuchan o algo así, porque por cualquier cosa, por favor, pónganlo en el chat. Y yo voy aquí viendo las preguntas que ustedes tengan al respecto, que puedan ir surgiendo sobre distintos temas. Entonces, bueno, no sé, Roberto, si quieres presentarse. Bueno, yo me gustaría presentarlo. Él es Roberto Condreo. Él es CEO de Intégratech, que es una empresa precisamente que se dedica a la automatización de ciertos procesos y la programación de plataformas que son muy útiles en empresas y muchas que tienen que ver con, pues, soportar procesos de recursos humanos o de capital humanos, y él ya les hablaré un poquito más al respecto. Yo me presento, soy Isaac Alejandro González, yo soy consultor en Integra Capital Humano, toda la parte de implementación institucional, todo lo que tenga que ver con desarrollo organizacional, en este caso yo lo estoy llevando junto con otros compañeros, y pues siéntanse con la libertad de si hay alguna duda, poder comentarla en el chat. Roberto, no sé si... Compartiendo más bien los conocimientos que hemos aprendido alrededor del tema de la norma 035 y los otros webinars que precisamente platicaba Alejandro. Entonces, ahora sí que comenzamos, Alejandro, y cualquier duda, como mencionaba Alejandro, nos pueden escribir aquí por el chat y les ayudamos a ir resolviendo ahí sus inquietudes, sobre todo ahorita con este tema de que en la norma 035 ya vamos entrando a la fase final donde tenemos que terminar ya todos los procesos que nos pide la Secretaría de Trabajo. Exactamente. De hecho, es un tema que
que se ha dejado, de hecho se ha dejado mucho ya unos meses de entrar a la segunda vigencia. Recordemos que esta vigencia o la segunda vigencia de la norma 035 es me parece en octubre, y ya estás obligada como empresa, todas las empresas, pero en distintas magnitudes, están obligadas a cumplir con la norma 035. Para contextualizar un poco de las personas que probablemente todavía estén un poco con duda de qué es esta norma, pues es la norma que tiene como objetivo identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, así como promover entornos organizacionales favorables y la violencia laboral. Todo esto, pues bueno, ya está ahora establecido por una norma, y de hecho esta norma se integra con las normas de salud, y es muy probable que este sea el motivo por el cual las inspecciones por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que hoy en día, aún con la contingencia, están vigentes precisamente por el tema de si las empresas están o no siguiendo las medidas de distanciamiento social, pues van a empezar a revisar. Entonces, con respecto a esto, nosotros vamos a ir hablando un poco del tema. Igual, ahorita veo que alguien comenta que se escucha, bueno, ya lo resolvió. Y para ello, lo que vamos a hablar hoy es sobre un checklist. ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar de enlistar en términos generales, porque en términos específicos pues nos tardaríamos horas, pero en términos generales vamos a hacer una lista de los requisitos que tu empresa tiene que cumplir para poder cumplir, bueno, valga la redundancia, para poder palomear esta parte de la norma 035. Y aquí me gustaría que ustedes fueran también haciendo un ejercicio de con cuántos de estos puntos su empresa cumple. En este sentido vamos a entender dos dimensiones: si la empresa cumple con el requisito y en qué medida cumple con él. Y ya poco a poco vamos a ir pues hablando de esto. No sé, Roberto, si quieres agregar algo más. No, nada más, Alejandro. Sin duda lo que estamos buscando hacer en este webinar es tomar los temas principales de la norma. Justamente ayer debatíamos un poco, más bien platicábamos un poco Alejandro y yo de cómo presentar todos los requisitos que pide la norma, y si uno se va muy a detalle en la norma, puede uno juntar unos 40, 50 pasos que debe llevar a cabo, pero la gran mayoría se concentran en no más de 10 puntos, que son los más importantes que hay que tener listos, y son los que ya estás comenzando aquí a mostrar en pantalla, Alejandro. Entonces, si gustas, los vamos revisando. Claro, bien. En este sentido vamos a ir viendo este checklist de la norma 035. Pues bueno, sean bienvenidos. Y vamos aquí a hacer una recapitulación de las vigencias de esta norma, para ver en términos generales, pues bueno, que ya tienes que tener el día de hoy y qué es lo que tienes que tener en octubre de 2020. El día de hoy tú ya tienes que tener una política de prevención de factores de riesgo psicosocial, medidas de prevención de riesgos psicosociales, identificación de eventos traumáticos severos. Tienes que haber informado mediante una campaña de difusión interna sobre esta política, y tienes que haber habilitado también un sistema de quejas y denuncias. Y en octubre 2020, es decir, ya en unos meses, pues tú ya tienes que haber hecho el análisis de los factores de riesgo psicosocial. Ustedes recordarán que dependiendo de la empresa, pues este análisis pues tiene distintas magnitudes. Siendo las empresas que tengan 50 personas o más las que van a tener pues mayores requisitos en el sentido del análisis estadístico y del levantamiento de datos que se tiene que hacer. Tienes que haber implementado las medidas de control de riesgos psicosociales. Tienes que ya haber atendido a las personas que hayan sido identificadas con un evento traumático severo, y tienes que ya haber hecho tu integración documental de evidencias. Estos en términos generales, y ahorita vamos a desagregar un poco cada uno de estos temas. Y lo primero que podemos hablar es de la política de prevención. Aquí yo lo que les quiero preguntar es si ustedes como empresa ya tienen una política de prevención. Y yo en unos minutos voy a habilitar una encuesta para preguntarles esto. No sé si quieres agregar algo, Roberto.
Sí, sobre todo el tema de la filmina anterior que ponías ahí, Alejandro, sí hay que reconocer o identificar en qué situación está cada uno de nuestros centros de trabajo. Dependiendo la cantidad de empleados por centro de trabajo, es distinto los requisitos que nos pide la norma. Nos comentaba por aquí Aurora que no se alcanza a ver muy bien el texto. Ahorita les acabamos de compartir aquí por el mensaje, por el chat de Zoom, la presentación para que la puedan descargar y la puedan estar visualizando también al mismo tiempo. ¿Mm? De hecho, ahorita Y un estoy poquito viendo. sobre este primer tema de la política de prevención, realmente es por aquí donde deben de empezar a formalizar toda la norma, donde debieron de haber empezado el año anterior realmente, pero si apenas lo están comenzando es por donde se debe de comenzar. El definir internamente quiénes serán los encargados de llevar a cabo todo el tema de la norma 035 en la empresa. Para esto le llamamos nosotros un comité. Un comité es simplemente las personas que estén involucradas en el tema, ya sea el área de seguridad, el área de higiene, el área de recursos humanos o de laboral, que estén todos integrados para que sea un conjunto de acciones todas coordinadas en toda la empresa y en todos los ámbitos. Exactamente. Y de hecho, a mí me gustaría, les voy a hacer la encuesta y por favor, igual para hacer esto un poco más dinámico, ir contestando algunas de las preguntas que les vamos a hacer. Ahorita las habilito. Bien, como comentaba Roberto, cualquier cosa, si quieren que lo hagamos más grande, nos van diciendo. La política de prevención tiene que tener una persona, digamos, que está encargada de darle seguimiento. Esto se puede entender como un comité o bien como una persona. La norma no especifica que tenga que ser específicamente un comité con cierto número de personas, pero sí es recomendable que sí haya un grupo de personas que le pueda dar seguimiento, tanto en la toma de decisiones como en la planeación y la implementación, pues, del resto de la norma. Aquí, pues tú ya tienes que haber definido quién de tu empresa tiene que hacerse cargo de la implementación de ello. Algunas empresas han asignado a las personas que se encargan de la seguridad y higiene para hacerlo. Sin embargo, habrá que considerar las diferencias que hay entre esta y la otra. Eh, esta política ya tiene que haber sido aprobada a niveles directivos antes de ser pues difundida, y por lo general la política tiene que ser congruente tanto con la visión y la misión y los principios de tu empresa, sin dejar de lado la congruencia legal que debe tener. El comité pues tiene que darle seguimiento y tiene que haber ajustes conforme tú vayas viendo contingencias o eventos que pudieran ir surgiendo. Y lo más importante, cuando tú tengas tu política, pues tú ya debiste de haber eh, pues de haber publicado la política. No sé, Roberto, si quieres agregar en este sentido algo más. Sí, ahí en el tema de la difusión creo que es muy importante, no solamente es hacer la política de prevención de riesgos psicosociales, sino que realmente los empleados la conozcan. ¿Qué manera les podemos recomendar de que lo hagan? Lo más fácil, sobre todo considerando que no todos los empleados tendrán acceso a una plataforma tecnológica o a un correo institucional, es que lo pongan en una gaceta que se distribuya internamente, que esté en el área donde los empleados, ya sea el área de comedor o el área de la entrada de los empleados, para que ellos puedan revisar ahí todo ese tema. Y una forma muy atractiva que hemos visto para que sea incluso más visual es hacer pósters en donde se definan las políticas de prevención, las medidas de prevención y todos los empleados puedan revisarla de una manera más sencilla. ¿Qué va a pasar aquí ante una visita a la Secretaría de Trabajo o una unidad de verificación? Simplemente les van a pedir la evidencia de que sí están difundiendo la política de prevención. Ya todo el tema del comité, de la aprobación por parte de dirección, sí son temas que toca ahí la norma que se deben de llevar a cabo. No hay que tener tanta aprobación, simplemente que la política esté firmada realmente por este comité y por la dirección de la empresa. Exactamente. Y esto nos permite, pues, tener ya uno de los primeros requisitos que se piden hasta el día de hoy. Este requisito hay que tomarlo en cuenta en este sentido. Si bien la norma 035 te da una recomendación de lo que es una política para la identificación y prevención de factores de riesgo psicosocial, siempre hay que cuidar tres aspectos, que eso pues ya también se hablaría en otro tema, pero el primero tiene que ser que la política también tenga una operatividad. Por lo general nosotros lo que recomendamos o lo que nos han pedido es que en la política vaya adjunto un manual de operaciones que te permita institucionalizar
el proceso. Aquí en la pregunta que yo les hice sobre cuentas con una política de la norma 035 en tu empresa, pues bueno, afortunadamente tenemos que el 67% de las personas que, que se los voy a compartir, el 67% de ustedes que contestaron, pues ya cuentan con una política de factores de riesgo psicosocial y esto les da una ventaja muy importante a la hora de tener pues, la revisión por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El otro 33%, pues bueno, habrá que explorar el poder contar ya con ella, porque ya tenemos un desfase de algunos meses y todavía tenemos 3 meses para que podamos contar. Recordemos que dijeron en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que las visitas que realiza para verificar si las empresas están cumpliendo con las medidas de sana distancia por la pandemia van a aprovecharse, y digo, esto es como una medida más de coerción o de obligación, la revisión de normas de salud como la 030 y la 035. Entonces yo les recomiendo que estén cubiertos en este aspecto. Ahora, a continuación, vamos a ver las medidas de prevención. Aquí las medidas de prevención, vamos a tener varias variables, varios indicadores que nosotros tenemos que empezar a atender dentro de nuestras empresas. Estos indicadores por lo general se encuentran ya hechos dentro de los cuestionarios, y aquí me gustaría que Roberto nos diera un poco de luz sobre estos indicadores. Sí, claro. Retomando el tema de las políticas y de las medidas, este requisito ya es a partir del año pasado, octubre del 2019, y es para todos los centros de trabajo, sin importar que sea de 1 a 15 empleados o de 15 a 50 o más de 50, todos deben de tener ya definidas las políticas y las medidas de prevención. Lo que nos comenta la norma sobre las medidas de prevención es que debemos de tener ciertas medidas, ahora sí, vale la pena repetir, preventivas para permitir a los empleados o a los trabajadores no caer en riesgos psicosociales. ¿Qué quiere decir esto? No tienen que ser en base a los resultados de las guías de referencia. Esto simplemente es antes de llegar incluso a las guías de referencia, qué puede hacer la empresa o qué ya hace la empresa. Y esto es muy importante, lo que le decimos a muchos clientes es, seguramente ya hacen muchas cosas dentro de la empresa para prevenir factores de riesgo psicosocial. Entonces, lo importante es documentar todas estas medidas que ya hacen, y esto puede ser juntas de liderazgo, sesiones de retroalimentación entre el jefe directo y sus colaboradores. Aquí vemos algo de tema de apoyo social. Si ustedes hacen eventos deportivos, eso entra como una medida de prevención. Entonces, aquí lo importante es que documenten todo eso que ya han hecho años atrás y que van a seguir haciendo para incluirlos en estas medidas. Aquí algunos otros de los temas muy importantes que vemos es el tema del reconocimiento. Creo que ese es uno de los puntos más importantes que muchas veces no se tiene muy establecido en las empresas, y que seguramente ya una vez aplicando las guías de referencia van a ver que por ese lado tienen que hacer ciertas medidas de control. Entonces, sí es un tema que sería importante que revisen qué ya hacen actualmente, que lo puedan incluir en estas medidas de prevención. El tema de comunicación pues va muy de la mano de que existe una comunicación directa con el empleado, que existe una forma de que ellos puedan comunicarle al equipo de liderazgo o a los jefes directos sobre situaciones que los alentan en su trabajo o que no les permiten llevar a cabo su trabajo de la manera correcta. Entonces, básicamente, esas son las medidas de prevención. ¿Qué ya hacen actualmente y qué pueden implementar de una manera muy sencilla para prevenir lo que mide la norma 035, que son los factores de riesgo psicosocial? En el caso de empresas de más de 50 trabajadores, favorecer el entorno organizacional favorable y prevenir la violencia laboral. Entonces, todos estos temas, Alejandro, son los que seguramente ya muchas empresas ya tienen, y simplemente hay que plasmarlos en un documento. Exactamente. Y aquí pues, me voy a permitir ir preguntándoles, ¿ustedes ya han implementado las medidas de prevención con estos indicadores? Muchas veces nos encontramos de que hay algunos indicadores que ya la empresa históricamente pues ha atendido. Algunos de estos indicadores tienen que estar institucionalizados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchas veces hay mandos medios o directivos que son flexibles en cuanto a los horarios de trabajo. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si llega una persona que, por ejemplo, tenga hijos en la escuela y tenga que ir por ellos un poquito más temprano de la hora de salida de su trabajo, yo me he dado cuenta que hay directivos que les dan permiso, no es como que, ok, no te preocupes, ve, y no hay problema.
Entonces ya se hace. El problema es que muchas veces, aunque ya se hace en la práctica, no hay evidencia de que se haga, es decir, no está institucionalizado. Entonces, un modelo de adecuación institucional te permite no solamente, pues, adoptar estas medidas, sino que las que tú ya haces por usos y costumbres puedan ser, pues, implementadas e institucionalizadas para que estas, pues, queden más formales y te sirvan como evidencia al momento de tener la visita de la autoridad competente. Entonces, Eso que mencionas, Alejandro, es muy importante porque sí, ya muchas veces se hacen, pero no están documentadas, ¿no? Eso es lo más importante porque también lo que nos pide la Secretaría de Trabajo es difundir las medidas de prevención. Los empleados, aunque desconociéndolo, ya reciban muchos de estos beneficios o muchas de estas medidas ya las vivan dentro de la organización. Si ellos no las conocen, si ellos no saben sobre ellas y cómo actúan sobre la norma 035, se pudiera llegar a algún incumplimiento cuando se pasa una visita a la Secretaría de Trabajo, porque lo que sí van a hacer es revisar con los empleados si ellos conocen estas acciones que está llevando a cabo la empresa. sí, y ahorita viendo un poco lo que me comentan en el chat, ¿no? Por ejemplo, nos comenta Gloria Karina, ¿dónde puedo consultar cuáles son las unidades de verificación de la norma que han sido autorizadas? Esto lo puedes consultar en la página de EMA, que es la entidad mexicana de acreditación, y ahí viene un padrón con todas ellas. Tengan mucho cuidado con ello. Puede haber unidades de verificación que te dicen que ya tienen la acreditación para que te dictaminen de la norma 035, pero cuando revisas en esta página aún no la tienen. Entonces es muy importante revisar. Y aquí me gustaría aclarar una cosa. Una cuestión es la dictaminación y otra cuestión es la implementación. Por ley, las unidades verificadoras que puedan dictaminar que cumples con la norma 035 no pueden ofrecerte un servicio de implementación si no estarían incumpliendo o estarían cometiendo un conflicto de interés. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esta parte. Es un tema que también ya hablaremos, de hecho ya lo habíamos hablado, pero si gustan podemos volver a tomar. Entonces, aquí dice, ¿cuál sería la mejor forma de documentar? Ahorita que lleguemos a esta parte de la integración documental, mencionaremos algunas de estas cuestiones al respecto. Entonces, pues les comentaba, ¿no? Compartiendo los resultados de esta parte, pues vemos que, bueno, ya el 35% tienen algunos de estos indicadores ya implementados y habrá que ver en qué medida. Esto ya se hace a partir de un diagnóstico para ver y decir, bueno, tú ya cumples con esto, pero ¿qué tanto cumples con ello? Y eso, pues, se va haciendo de esa manera. Luego viene identificación de eventos traumáticos severos. La identificación de eventos traumáticos severos es todo un tema. De hecho, es el tema con el que abrimos el primer webinar hace ya casi un mes. Y tuvimos como invitada a Telma, que es una psicóloga, que ella está encargada del Centro de Atención y Soporte de la Fundación Social del Empresario de Nuevo León, que ahorita les hablaremos un poco de ello. Y ella nos comentaba que ya es muy importante el poder tú identificar a las personas que por roles de su trabajo hayan tenido algún evento traumático severo. Entonces, hay muchos ejemplos de ello. Tú ya tienes, para el día de hoy, tú ya tienes que haber identificado a las personas que hayan pasado por esto y ya las tuviste que haber derivado a una persona certificada, un psicólogo o a un centro de salud competente. No sé si quieres agregar algo más al respecto. Sí, aquí el tema de la identificación de eventos traumáticos severos es simplemente ir un paso adelante, no necesariamente aplicar el cuestionario a todos los empleados, sino sí bien identificarlos previamente conforme vayan apareciendo estos eventos traumáticos. ¿Qué es un evento traumático? Algún asalto que sufran en el trabajo, camino al trabajo, algún accidente, si ustedes lo que tienen son plantas donde haya maquinaria peligrosa, si sufren algún accidente grave se considera un evento traumático. Entonces, documentar todo eso y entender muy bien que la norma no nada más nos pide el hecho de identificarlo, sino saber si el empleado o el trabajador está teniendo algún efecto secundario a raíz de este evento traumático severo. Entonces, si está perdiendo el sueño, si está perdiendo la habilidad de concentrarse en el trabajo, si le está afectando en sus relaciones personales, eso se debe de poder identificar porque es a raíz de eso donde se debe de documentar que los vamos a canalizar ahora sí con una institución médica, ya sea interna, privada, externa o del instituto, el IMSS. Entonces, es importante llevar todo eso, ¿no?
Perfectamente. Y aquí en las preguntas que nos contestaron sobre la identificación de los eventos traumáticos severos, pues aquí vemos que la mayoría pues comenta que no los ha identificado. Eh, y esto es muy importante. El hecho de que no hayas identificado eventos traumáticos severos responde a tres escenarios posibles. El primero es que no haya, o sea, que nadie haya sufrido un evento traumático severo, que eso estaría excelente. El segundo tiene que ver que no los has identificado. Puede que existan, puede que haya, pero no los hayas identificado. Entonces tenemos que ampliar más nuestra visión organizacional para poder identificarlos. Y tercero, es que pues no se haya implementado este programa o esta medida para la identificación de eventos traumáticos severos. Y esto es bien importante porque una vez identificado a alguien que haya sufrido un evento traumático severo, se tiene que derivar y también eso tendría que tomarse en cuenta al momento de contestar esa pregunta. Ok, yo ya identifiqué y qué acciones tomé para poder hacerlo. ¿De qué modo puedo garantizar que el evento está ocasionado o un trauma? ¿Qué tipo de prueba o solo con el psicólogo? De hecho, aquí, contestando a tu pregunta, eso lo puedes identificar con la guía de referencia 1. De hecho, la guía de referencia 1 es un diagnóstico preliminar que te puede contestar la persona que tú sospechas por signos o que haya sufrido un evento traumático severo. Y esto te lo va a ayudar a confirmar la persona con la que lo hayas derivado. Entonces, en este sentido, si la persona tiene o ha sufrido un evento traumático severo según la guía de diagnóstico, la guía de referencia 1, entonces tú lo tuviste que haber ya derivado. Hasta ahí termina tu obligación. Ya si la persona tiene algún otro problema o alguna otra crisis, mientras tú hayas cumplido con tu derivación de haberlo identificado y haberlo derivado y haber tomado medidas para disminuir que surjan estos eventos dentro de la empresa, pues ya es la parte donde pues tú ya habrás cumplido con esta parte. Entonces, aquí el resultado pues es claro, hay muchos que no hemos identificado, no significa que no existan, puede que haya por ahí y habrá que tener mucha visión al respecto. Lo que nosotros recomendamos es que el cuestionario de la guía de referencia 1 se aplique al mismo tiempo que se apliquen los otros cuestionarios y no nos esperemos a que haya signos o evidencias de que alguien ya ha sufrido de un evento traumático severo. La siguiente es informar a los trabajadores sobre la norma 035. Roberto. Sí, nada más retomando un poquito el tema de los eventos traumáticos severos, la gran importancia de esto es que si nosotros no atendemos a un empleado que haya sufrido un evento traumático severo y en donde él, ya conociendo el tema de la norma, acude al IMSS y algún médico ahí le cataloga que sí está sufriendo de algunos efectos de ese evento traumático, puede ser acreditado con una incapacidad de hasta 4 meses debido a este evento, a estos síntomas que está teniendo por el evento traumático. Entonces, de aquí la importancia de sí tener todo esto en orden para evitar problemas más adelante, que algún empleado diga es que a mí nunca me dieron seguimiento, no me atendieron. Tener todo esto documentado de que ya se le atendió precisamente por si llegara a pasar en un futuro. Exactamente. Y con este tema de informar a los trabajadores, realmente aquí lo importante es, esto ya se debió de haber hecho también hasta cierto punto en octubre del 2019 en cualquier centro de trabajo, que es difundir las políticas, las medidas de prevención, las medidas de control todavía no son necesarias difundirlas, sería hasta octubre del 2020 de este año. El buzón de quejas sí se debe de tener ya implementado y los factores de riesgo psicosociales, los resultados de las guías de referencia también son hasta el siguiente año. Bueno, más bien hasta este año, en octubre de este año. Entonces, lo importante que es difundir la información es que conforme se vayan teniendo las políticas, medidas, el buzón de quejas, todo esto se le haga llegar a los trabajadores, que ellos lo puedan consultar abiertamente en el centro de trabajo. Y esto es muy importante. Si ustedes tienen varios centros de trabajo, no basta que la información esté en el corporativo, por así decirlo. La información tiene que estar físicamente o disponible. Se pueden medios digitales, pero el chiste es que cada trabajador lo pueda consultar en cualquier momento, todos estos temas de políticas y medidas. Eso es importante porque ante una visita a la Secretaría de Trabajo, lo que más fácilmente pueden revisar ellos es preguntarles, oye, ¿dónde está toda esta información? Y sí la tienen que poder mostrar fácilmente. Excelente, exactamente. De hecho, y a mí me gusta esta parte de poder ir haciendo estas preguntas sobre, pues, si ustedes
ya han cumplido o no con este tipo de políticas. Aquí les voy a decir otro. Veo que hacen preguntas sobre el documento. No se preocupen, si no lo pueden descargar, de hecho ya lo cargamos, pero si no pueden descargarlo, lo pueden encontrar en las páginas de internet de integratech.com e Integra Capital Humano, integrach.mx, y ahí en la página de los webinars vamos a ir habilitando un link para que puedan descargarlos. Como sea, ahorita igual no sé si me puede echar la mano Roberto para poder cargar el documento ahí y que pudieran irlo. Sí, lo subimos aquí y de todas formas por correo se los mandamos también, sin problema. Exactamente. Ahora, ahorita viendo los resultados de esta pregunta, yo lo que veo y observo aquí es que el 73% comenta que aún no ha publicado y difundido la política de los empleados. Bueno, este resultado va variando, y esto es bien importante, hay que empezar a publicarlo. Miren, hay que ser muy cuidadosos al momento de publicar esta política. Muchas empresas nos han comentado de que, oye, es que tengo miedo porque estoy publicando algo que puede ser contraproducente para mí, ¿no? Le digo, no, es que no se trata de eso, o sea, no es, esta política no debes verla como un precedente que ponga la empresa contra los colaboradores, no. Esta política la tienes que ver como una manera en la que la empresa puede ayudar a los colaboradores a tener un mayor bienestar en el desempeño de sus funciones laborales. Cuando tú haces una política pensando en eso y la publicas, entonces la percepción de los colaboradores que tienen hacia la empresa es positiva, porque entonces tienen una visión de que la empresa se está preocupando por la manera en que ellos están trabajando, por el bienestar que ellos tienen, y no tanto como una obligación que tiene cumplir la empresa para cumplir una ley. Por eso también, pues les recomendamos que la política se redacte en este sentido, es decir, que al momento de redactar una política, o si ustedes contrataron un servicio para la implementación de una política, además de esta congruencia legal y de las políticas internas de tu empresa, tenga que tener una estrategia de comunicación interna que sea amable al momento, pues, de poder cumplir con ello. Aquí comentan algunas preguntas sobre la información de los resultados de los riesgos psicosociales, cómo se debe manejar la información. Y ahorita vamos precisamente en el tema que sigue, que es sobre el levantamiento del diagnóstico. Ahorita te lo contestamos. ¿Podrían ampliar más, por favor, el tema de la política sobre el contenido que debe tener la misma? Fíjate que el tema es amplio, pero vamos a agendar un webinar específicamente para hablar de la política, y porque nos daría para mucho tiempo, y con mucho gusto te compartimos el link. Pero sí, ¿qué información es conveniente publicar de los resultados FRP? Con respecto a esto, bueno, antes de llegar a esa parte, ¿no? Porque vamos como que en cierto orden de lo que tú ya tienes que tener hasta ahora. El buzón de quejas. Tu empresa ya tiene que tener un buzón de quejas, y este buzón de quejas tiene no solamente que dar garantías, es decir, garantías de privacidad, garantías de que se le va a dar seguimiento al tema y garantías de que se va a revisar. Muchas veces se pone un buzón en la entrada de la empresa, pero en el buzón pues, es transparente y se pone en un área donde la gente tiene que, al momento de poner su papelito, pues lo ven todos, y tenemos que garantizar también pues, el mecanismo en que alguien pues, levanta una denuncia. Puede ser por un correo, puede ser por una línea telefónica, puede ser por un buzón de sugerencias, pero de una forma que sea accesible, que garantice la privacidad de las personas. Pero les voy a decir algo bien importante. Cuando ustedes pongan un buzón de sugerencias o de quejas y denuncias, tienen que tener a alguien encargado de darle seguimiento, y por lo general estas personas tienen que ser imparciales y tienen que ser, yo recomiendo 3 o más, para que haya un contrapeso entre ellas. Y estas personas tienen que estar capacitadas en el manejo de crisis. ¿Por qué se los comento? Porque en los buzones de quejas y sugerencias muchas veces te puedes encontrar que hay cosas realmente fuertes, que si no atiendes en ese momento pueden desatar una crisis organizacional o incluso una crisis que se salga de la empresa que no queremos. Y me estoy refiriendo a que en esos buzones de quejas y denuncias puedes encontrar denuncias de acoso laboral, de acoso sexual, o de algún delito dentro de la empresa que a mí en lo personal me ha tocado ver,
y muchas veces las empresas no saben cómo actuar ante este tipo de eventos, y para esto es necesario tener un protocolo de manejo de crisis para saber qué hacer al respecto. No sé si quieras agregar algo, Roberto, al respecto. No, realmente no, Alejandro. Todo creo que sí es muy importante, pero quedó muy claro. Y por eso les voy a hacer les voy a hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuentan con un sistema de quejas y denuncias? Es que voy haciendo Si las, gustas, en lo que vas haciendo este tema, Alejandro, les voy comentando sobre los análisis de factores de riesgo psicosocial y el sí, entorno organizacional favorable. exactamente. Un poquito sobre ese tema. Esos sí ya son temas que entran en vigor a partir de octubre del 2020. Con esto me refiero a que en octubre del 2020 ustedes ya deben de tener los resultados de estas guías de referencia, que son la guía de referencia 3 y la guía de referencia 4. 2 y 3, perdónenme. De acuerdo a los resultados de los trabajadores. Y esto tiene que ser por cada centro de trabajo. Ahorita aquí mencionaban qué información es conveniente publicar de los resultados. ¿Qué se tiene que publicar? Lo que nos pide la norma es identificar un resultado total del centro de trabajo del nivel de riesgo. El nivel de riesgo se mide de acuerdo a las escalas que pide la norma y se mide como nulo, bajo, medio, alto o muy alto. Este nivel de riesgo se debe publicar en cada centro de trabajo, se debe publicar los resultados por cada una de las categorías que define la norma y se debe publicar el resultado por cada uno de los dominios. Hasta ahí, no tiene que ser por pregunta, pero sí por categoría, por dominio y por el resultado total. ¿Qué se debe publicar? Obviamente nada más el promedio de todos los resultados del centro de trabajo. No se deben de republicar resultados individuales, esos son exclusivamente para ustedes como el área administradora, ante una visita a la Secretaría de Trabajo, sí poder tener los resultados individuales. Entonces, esto es lo que se debe publicar y por eso es muy importante que los empleados, previo a que se publiquen estos resultados, ya conozcan qué es la norma 035, qué mide la norma 035 y qué está haciendo el centro de trabajo para prevenir estos riesgos. Para que ellos no, ¿qué pasa? Normalmente los riesgos que salen con un nivel de riesgo medio o alto son el tema de la carga del trabajo y el control del trabajo. Es decir, normalmente los empleados piensan que trabajan mucho o que no tienen un control sobre cómo hacer su trabajo. Entonces, una vez que ellos vean que hay un nivel de riesgo medio o alto en estos temas, es importante que previamente ya hayan conocido las medidas y las políticas que se están implementando para poder prevenirlos. Eso es lo que más les recomendamos. Y ya obviamente después hacer todo el análisis interno de los resultados para que ustedes puedan ya tomar ahora sí lo que sigue, que son las medidas de control. Aquí lo que vemos de el entorno organizacional favorable o los factores de riesgo, si están entre 15 y 50 empleados, es la guía de referencia 2. Si están en más de 50 empleados, es la guía de referencia 3, que es la que también evalúa el entorno organizacional favorable. Un poquito aquí de lo que nos preguntaban. Sí, por favor, para hacer la política. Ok, lo de la política lo revisamos. Entonces, un poquito, no sé si tengan alguna duda de las guías de referencia, cómo se deben de implementar o cómo se deben de transmitir los resultados, pero básicamente es que todos los empleados puedan conocer cuáles son los niveles de riesgo en cada una de las categorías y los dominios. No sé si te gustaría agregar algo más, Alejandro. Sí, y bueno, perdón por no por esta parte del análisis de factores de riesgo psicosocial. Y aquí me gustaría hacer algunas recomendaciones y advertencias metodológicas a la hora de realizar este análisis. Por ejemplo, con la tecnología Integratec, pues se puede y es posible realizar este tipo de análisis de manera automatizada. Como decía Roberto, esto te ofrece una serie de ventajas. Te disminuye tiempos, te disminuye márgenes de errores, disminuye costos y además el resultado lo puedes tener de manera inmediata. ¿Qué tiene que ver con la metodología? Cuando tú aplicas una guía de referencia, tenemos que tomar en cuenta que esta guía de referencia es un instrumento estadístico que ya está validado de manera estadística a partir pues, de una serie de procesos, ¿no? Una validación bibliográfica, una validación de expertos, pasa por una validación piloto de estadístico y esto nos va agregando unos conceptos que vienen en la norma, que es alfa de Cronbach, factorización, entre otras cosas.
Si tú vas a contratar un servicio para poder levantar estos cuestionarios, o si tú deseas levantar estos cuestionarios, trata de que los cuestionarios de la guía de referencia 2 y 3 sean los mismos que vienen en la norma. Si tú modificas estos cuestionarios, si tú pones una pregunta porque quieres aprovechar la situación para saber algo, si tú modificas algo que viene ahí, quitas una pregunta, entonces estás modificando la fiabilidad y la confianza estadística que estos cuestionarios tienen. Y esto corre el riesgo de que no se cumpla con la evidencia solicitada, porque normalmente estos resultados se pasan por un laboratorio estadístico para ver si han sido modificados y te pueden cambiar el sentido de toda tu encuesta. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, cerciórate de que tengan todas las medidas o toda validación estadística y que estos cuestionarios pues cumplan con lo que la ley está exigiendo. Y aquí también igual les voy a hacer la siguiente pregunta, que es precisamente si ustedes ya han realizado este proceso para la identificación a partir de cuestionarios sobre factores de riesgo psicosocial en los ambientes de trabajo. Nos preguntaban, de hecho, apenas si ahora con la contingencia esto modificaba los resultados. Y aquí es un elemento que me gustaría mencionar, los factores de sesgo. ¿Qué es un factor de sesgo? Un factor de sesgo básicamente es un factor que va a modificar los resultados reales de percepción de tu encuesta. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú aplicas una encuesta, pero antes de aplicarla, por ejemplo, se te ocurrió a dar un anuncio de que se van a recortar salarios o que va a haber horas extras, por ejemplo, esto puede ocasionar una alteración en la percepción de los colaboradores que influye en ese momento por su estado de ánimo en la manera en que en la manera en que contestan sus cuestionarios. Igual, con la contingencia, esto genera o puede generar pues muchas reacciones en los colaboradores que pueden modificar el resultado real o la percepción normal, digamos, dentro de un periodo de tiempo de tu encuesta. Dice Jorge León, ya realicé la encuesta y tengo colaboradores que en el resultado tuvieron algún evento severo traumático. El profesional que lo debe atender es un psicólogo, tiene que ser un psicólogo certificado, puede ser de la empresa o puedes tú derivarlo a un centro de salud. No es necesario que tengas un psicólogo en tu empresa, pero sí. De hecho, el mismo colaborador puede elegir si ya tiene un psicólogo de cabecera y ir con él. Nada más hay un proceso para darle seguimiento, que igual también es un tema que extenso y a mí me gustaría ir hablando cada uno de estos pues de más detalladamente. Entonces, con respecto a esta pregunta, pues vemos que hay un empate técnico entre las personas que ya aplicaron el cuestionario y los que no lo han aplicado. Entonces, pues, es muy importante los que ya lo aplicaron, realizar los análisis. Sí, porque tú ya lo aplicaste, ahora hay que hacer un análisis de causa y efecto, que es un análisis de correlación, hay que ver cuáles son los orígenes de los resultados que tú tienes para poder implementar las medidas. Si tú no haces un buen análisis, probablemente tus medidas sean un disparo al aire. Y los que no, pues les recomendamos que comiencen con la aplicación de los cuestionarios, pues tenemos unos pocos meses y esto nos pone en riesgos legales ante la Secretaría de Trabajo y Provisión Social. Y no te preocupes, Miriam, ahorita si quieres atendemos esa cuestión para que les puedan llegar los archivos. No sé si quieras agregar algo más al respecto. Sí, aquí nada más algunas preguntas que nos había hecho. Por ejemplo, Jessica nos pregunta si la difusión de los resultados puede ser a través de infografías. Y sí, definitivamente lo que más recomendamos nosotros es que sean gráficas fáciles de leer, que tampoco incluyan mucha información, simplemente que les den los resultados de cada nivel de riesgo en cada categoría y en cada dominio. Y que sean con colores para que ellos los puedan ver más fácilmente. Y otra pregunta que nos hacía Ricardo es que si las medidas se tienen que hacer públicas, y sí, definitivamente. Todas las medidas, tanto de prevención como de control a partir de los resultados, que es justamente el siguiente tema, deben de hacerse públicas a todos los trabajadores en el centro de trabajo. Perfectamente. Y eso me remite a la pregunta que hicieron antes sobre cómo debemos, bueno, preguntaban si hay que difundirlo y cómo deberíamos hacerlo. Si tú tienes una buena estrategia de difusión interna dentro de tu empresa, pues no tendrías que preocuparte tanto por ello, porque tendrías que cuidar que la política que tú vas bueno, los resultados de la política que tú vas a publicar y la política que tú vas a publicar, pues tengan un mensaje realmente
que sume y realmente que atienda la cuestión organizacional que debe de haber dentro de tu empresa. Porque muchas empresas también nos externaban la preocupación que tenían por publicarlo, ¿no? Decían, oye, es que pues esto me va a hacer quedar mal, o sabes qué, la política como que siento que es ponerlos en mi contra y no es necesario, todo depende del cómo. O sea, no tanto el cómo lo haces, tiene que ver con eso. De hecho, el cómo lo hagas va a influir positivamente en la percepción de los colaboradores a la hora de contestar los cuestionarios, si es que esto lo hicieron o lo van a hacer después de la publicación de la política. En este sentido, pues vamos a continuar con las medidas de control que son básicamente las que vienen en las que habíamos comentado antes. Una vez que tú levantas tu política, tienes que identificar bajo estas variables, liderazgo, relación de trabajo, reconocimiento, cuáles son las calificaciones que tiene. Y con base en los resultados obtenidos en tu diagnóstico, tú tienes que implementar medidas para poder mejorar los resultados. Ojo, no es obligación evitar que los resultados sean rojos, pero sí es obligación implementar medidas para que resultados puedan ser más favorables. ¿Por qué? Porque muchas de estas variables tienen que ver con procesos o con cuestiones externas. Entonces, repito, con base en los resultados de tu diagnóstico, de un buen diagnóstico confiable, fiable y dentro de una temporada de tiempo vigente, porque si levantaste el diagnóstico hace un año y ahorita vas a implementar estas medidas, probablemente ya no tengan vigencia, probablemente ya se modificaron. La idea es hacer esta implementación una vez se haya levantado el diagnóstico y que atiendan a las calificaciones obtenidas por dicha política. Aquí nos hacen varias preguntas, Alejandro. Alguna de ellas, si el psicólogo tiene que ser un especialista en psicología laboral o organizacional. No necesariamente, pero sí tiene que ser una persona, un profesionista con su cédula, que sí esté especializado en general en psicología o en el tema de psiquiatría. Entonces, no tiene que ser especialista en el área laboral o organizacional. Exactamente. En el tema que nos pregunta Sergio, que si es necesario manejar un expediente por empleado, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Obviamente los eventos traumáticos severos sí deben de estar en un expediente por empleado, confidencial, no debe ser anónimo, no se debe compartir con nadie más que tenerlo como evidencia por si llegara alguna visita a la Secretaría de Trabajo. Y en el tema de las guías de referencia, sí nos pide la Secretaría de Trabajo que no son guías de referencia anónimas, son más bien guías de referencia confidenciales. Por si hay algún caso de violencia laboral, algún factor de riesgo en violencia laboral de un empleado o en algún departamento, sí se puede actuar sobre ello. Entonces, sí hay que mantener esta documentación y sí, obviamente, tiene que ser estrictamente confidencial. Exactamente. Y, por ejemplo, eso la ley lo marca. Tú tienes que tener esos expedientes. Y en estos expedientes, de hecho, hay un proceso para poder integrar estos expedientes, que también habíamos hablado en un webinar precisamente de este tema. Pero sí, o sea, hay que tener en cuenta esta diferencia entre confidencial y anónimo. O sea, confidencial sí tiene que tener esos datos del cuestionario de la identificación de eventos traumáticos severos y del seguimiento. La difusión de los resultados, nos pregunta Baltasar, de tu cuestionario indican debe ser breve. ¿Quién tendría que comunicar? RH, depende. O sea, aquí lo que se recomienda es que el que comunique, es que el que por experiencia dentro de la empresa tenga este tipo digamos, de potestad o este tipo de competencia. Hay empresas que tienen departamentos de comunicación interna, hay empresas que se basan en los departamentos de RH para dar comunicados y la idea es poder hacer que el mensaje llegue de manera directa y efectiva a todos. No hay, la norma no te especifica que tenga que ser un departamento u otro, ahí sí ya depende de la estrategia que tú tengas como empresa. Y nos pregunta, Sally, ¿los cuestionarios deben aplicarse en físico o pueden aplicarse por plataformas en línea? Puedes aplicarlo de las dos formas. En físico puede ser un poco más tardado, un poco más laborioso y el riesgo o el margen de error puede aumentar si no lo aplicas de manera correcta. Y en línea te permite hacerlo de manera más rápida, de manera más eficiente, más precisa, pero sí se requiere tener los elementos logísticos para poder aplicarlos. Si no tienes computadoras o tus colaboradores no tienen computadoras para aplicarlo, entonces ahí hay un problema. Lo que nosotros hacemos es que en este caso nosotros llevamos tablets. Tenemos un paquete de varias tablets
para que los colaboradores pasen y rápido los contesten, y en 1 o 2 días terminamos de levantar los cuestionarios para que al siguiente día, después de la aplicación, se tengan ya los cuestionarios en este sentido. Y al final, pues, y esto va muy relacionado con lo que comentaba, la atención médica psicológica. Tienes que documentarla, no documentar, y esto no, tú tienes que documentar lo que la persona diga o haga dentro de sus sesiones psicológicas. Esto sí es confidencial por la ética profesional que tienen los psicólogos, pero sí documentar que la persona ha ido, que le ha dado seguimiento, que ha estado en atención, y que la empresa sobre todo ha estado atento o al tanto de todo esto. Sobre la canalización y el seguimiento, y esto va muy, muy de la mano con la identificación de eventos traumáticos severos, y lo que comentaba Roberto, ¿quién puede realizar esto? Puede ser el psicólogo de cabecera del colaborador, puede ser un centro de salud, puede ser el psicólogo de la empresa, que tenga cédula profesional que lo acredite para poder realizar este tipo de acciones. Y pues bueno, básicamente, y fíjense, dice Itzel Pérez, la historia clínica quedará privada y el número de decisiones sí sería público. No, lo que se tiene que publicar son los cuestionarios, los resultados de los cuestionarios en términos estadísticos. Los resultados de los cuestionarios en términos individuales, estos se quedan confidenciales, pero lo que sí puedes hacer, y nosotros hemos hecho, es que, por ejemplo, cuando llegamos a una empresa e identificamos una persona que requiere hacer uso del centro de atención y soporte psicológico, que es un servicio que ofrecemos, sí lo difundimos de manera estadística, es decir, de 100 personas que se atendieron, 5 se les fueron derivadas al CAS. Y ya, es lo único que vamos. Si no vamos a decir de estas personas cuántas veces han ido ni qué ha pasado. Tenemos una estadística muy interesante de, por ejemplo, el número de suicidios evitados, pero también en términos estadísticos, sin meternos en las particularidades del caso individual, para evitar también que se identifique por cuestiones lógicas. Pero ¿cómo acreditas a los derivados? ¿Solo con estadísticas? No, con el expediente. El expediente es confidencial, o sea, tú lo guardas por si llega la autoridad, pero la estadística es para la difusión interna dentro de la empresa. Sin embargo, el seguimiento de que ellos han ido, lo acreditas. Ahora, aquí es bien importante, aquí, digo, se nos acaba un poco el tiempo, pero tú como empresa estás obligada a identificar, derivar, y ya. Y nada más en el registro ver que pues la persona le dio seguimiento. Si la persona no quiso ir o se niega a ello, eso ya es una cuestión muy personal de esa persona y a ti ya te ampara. Mientras tú hayas identificado, tú ya has derivado, y aquí se recomienda que en la integración de expediente esto se evidencie. También igual yo creo que habríamos un webinar para hablar un poco de este tema, porque si es un tema largo, digamos, aquí en términos generales, pues nos dice esta parte. No sé, Aquí había otra pregunta, Alejandro, antes de que si los cuestionarios se pudieran aplicar en estos momentos en donde no están los trabajadores en el centro de trabajo. ¿Qué nos pide la norma? Simplemente que haya un encuestador, haya alguien que aplique los cuestionarios. No se pueden mandar por celular y que cada quien participe en su momento o a su tiempo. Sí debe haber un implementador. Existen maneras de hacerlo de manera digital. Lo que tendrían que tener es simplemente que haya alguien que pueda resolver dudas de los trabajadores en ese momento cuando estén contestando el cuestionario. Por eso es más sencillo sí hacerlo en el centro de trabajo cuando ahí están las personas todas juntas. Exactamente. Y por ejemplo, dice Linda, ¿pueden por favor antes de finalizar el webinar, cuáles son los pasos para aplicar la norma desde el número 1 hasta el final? Te lo puedo mencionar de manera general, ya especificar cada paso nos llevaría, de hecho, en los otros webinars vamos a ir metiendo el tema, pero lo primero que tienes que hacer es política, análisis de factores de riesgo psicosocial a través del cuestionario, implementación de medidas de prevención y reacción con base en los resultados de los cuestionarios, la identificación de los eventos traumáticos severos y posteriormente, pues, la integración documental. Ya cada uno de estos se subdivide en otros pasos, pero eso es lo que tú básicamente tendrías que ya tener listo para octubre del 2020, en donde a las empresas pues ya se les exige todo esto.
Para entender mejor, dice Jorge León, nosotros difundimos la norma, realizamos la encuesta o cuestionarios y el resultado del personal que con eventos traumáticos la comunicación fue uno o un gerente de recursos humanos versus un colaborador. Se les entregan resultados y firman enterados y derivados al profesional. Bueno, aquí hay que ver de qué manera tu empresa va a hacerlo y ver si esto se apega a lo que dice la ley, porque también hay que mencionar que cada empresa tiene sus particularidades, tanto estructurales, organizacionales, como también de cultura organizacional, y estos métodos pueden variar un poco entre empresa y empresa. Por eso, si ustedes contratan un servicio de implementación, tengan mucho cuidado de que este servicio de implementación no sea un copy-paste de otros y que sí sea congruente con lo que realmente es y necesita tu empresa. Entonces, Roberto, si quieres agregar algo más, estamos por finalizar. Y realmente ya terminando, ahí la última pregunta de Jorge era que si las preguntas debemos comunicar a toda la planta los resultados generales, sí es necesario publicar a toda la planta en algún lugar donde ellos lo puedan consultar, es un requisito de la norma. Exactamente. Finalmente creo que ya el único tema que falta es el registro documental, que es todo lo que ya vimos en este webinar, tiene que estar documentado para que ante una inspección de la Secretaría, y aquí es otra pregunta que nos hacían, de si la Secretaría de Trabajo puede encuestar o entrevistar a algún empleado, y sí, dependiendo de la cantidad de empleados, puede ser entre 1 hasta 3 empleados por centro de trabajo, a los que entrevistaría la Secretaría de Trabajo para revisar el cumplimiento de la norma. No es volverlos a entrevistar que aplican otra vez el cuestionario, simplemente los entrevistarían de que si ellos conocen todo esto que debieron dar difundido a los trabajadores. Exactamente, y sobre la integración documental hay que ser muy metodológicos y muy meticulosos. Es decir, que aquí se recomienda que tu documentación pues también pase por un proceso de autoevaluación interna antes de poder presentarla a la autoridad competente o en el caso de querer contratar a una unidad verificadora. Con respecto a las unidades verificadoras, hay que tener en cuenta una cuestión. Las unidades verificadoras te dan un dictamen. Actualmente nadie te puede certificar como un ISO de que tú ya cumples. Ellos te dan un dictamen de que tú ya estás en orden con la norma 035 para que te lo presentes en una revisión ordinaria a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero insisto, las unidades verificadoras no pueden por ley ofrecer un servicio de implementación y al mismo tiempo ofrecer un servicio de dictaminación. Sin embargo, y de hecho nosotros tenemos contacto con una unidad verificadora en la que pues trabajamos de la mano precisamente para poder ayudar a las empresas a que tengan esto bien. Y esto pues nos va a ayudar a cumplir con todo ello. Dice una pregunta, ¿es importante darles a conocer a los empleados el concepto de trabajo? Pues tiene que ver con que es importante poder darle certidumbre a los colaboradores en términos de lo que dice la norma. Y esta certidumbre indica que ellos conozcan tanto sus derechos como sus obligaciones y las políticas difundidas por tu empresa. Entonces, no sé si tengan alguna duda más. Nosotros estamos pues para servirle, ya saben, nos pueden encontrar a partir de nuestros correos o de la página de internet. Y esto pues pudiéramos darle más seguimiento al tema conforme pues veamos en sus solicitudes qué temas les interesa. Y por ejemplo aquí ya vi que les interesa mucho el tema de la política o de la derivación y son temas que con mucho gusto podríamos volver a tocarlos en otros webinars. Y de hecho estamos preparando un webinar especial de la norma 035 que se va a titular, y les adelanto el spoiler, ¿cuánto cuesta la implementación de la norma 035? La pregunta del millón. Para ello les pido que estén atentos un poco a la página de internet, tanto de Integrate como de Integra Capital Humano, para que ustedes puedan acceder a este webinar. Dice, pero los exámenes deben estar firmados por el trabajador. Los eventos traumáticos severos, en el expediente sí se recomienda que haya una carta de consentimiento que esté firmada por ellos. Pero es igual un tema que pudiéramos abordar otra vez para hablar todo este proceso de la identificación de eventos traumáticos severos, la derivación y la integración del expediente por persona, que también es un tema largo, pero creo que en términos generales, el día de hoy, pues no sé si habríamos cumplido con los objetivos. Roberto. Sí, no, totalmente. Veo aquí todavía muchas preguntas, pero con mucho gusto en el siguiente webinar las podemos seguir viendo. Digo aquí algunas rápidas, es simplemente
si la unidad verificadora evita una visita a la Secretaría de Trabajo, y no, simplemente la unidad verificadora lo que hace es certificarnos de que cumplimos con la norma 035 para que ante una visita a la Secretaría de Trabajo ya tengamos ese documento que nos certifique. Sí, te presentas como evidencia. Nada más que si la visita a la Secretaría del Trabajo es extraordinaria, es decir, proviene de una denuncia o algo así, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene la autoridad para aún así revisar tu evidencia. En una visita ordinaria, que es notificada hasta con un día de antelación, el dictamen te sirve como evidencia. Aquí está mi dictamen, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social verifica que este dictamen haya sido emitido por una unidad verificada, está acreditada por el EMA, y eso lo presentas como evidencia. Sin embargo, insisto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ante una denuncia o una visita extraordinaria, sí puede pedirte la evidencia de cada uno de los elementos que te pide la norma 035 y de hecho de otras normas. El buzón de quejas debe ser Perfecto, físico Alejandro. o digital. Bueno, ese es también un tema. Puede ser de las dos. Nada más tiene que cumplir con varios criterios y es igual una pregunta que pudiéramos ir respondiendo después. Hay muchas preguntas. De hecho, estamos también elaborando un curso ya muy extenso, como de 8 horas, en donde vamos a hablar bien específico de todas estas dudas que ustedes tienen. El dictamen tiene 2 años. Y también ya hablaríamos de eso. Pues bueno, desgraciadamente se nos termina el tiempo, una disculpa por no poder extenderlo en este sentido, pero estén atentos a los webinars, estén atentos a los temas que vamos a ir publicando para que ustedes pues puedan conocer un poco de todas estas preguntas que nos estén haciendo y poder explorar un poco al respecto. Pues bueno, de mi parte me despido, Roberto. Muchas gracias a todos, encantados de poder compartir con ustedes nuestros conocimientos y estamos al pendiente de verlos en los siguientes webinars. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Ahorita voy a dejar un rato abierto el webinar con la pantalla donde aparecen las páginas de internet de Integratec y de Integra Capital Humano, y ahí pueden contactarnos y la respuesta pues es casi inmediata. Y pues bueno, tengan muy buen día. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego.